Mi nombre es Alexandra Zamora. Sirvo en el Comité Directivo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y también coordino la región de Norteamérica. Y en esta oportunidad queremos celebrar el 50 aniversario de la fundación de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Queremos honrar y dar gracias a los fundadores y también dar gracias por todos aquellos que luego se han unido a este camino, que han puesto su mano en el arado y han contribuido para que esta forma de hacer reflexión bíblica, para que este pensamiento crítico, para que la misión integral, para que la justicia social llegue a todas las naciones de Latinoamérica. ¿Y por qué no soñar con que un día la misión integral esté implementada en todas las naciones de la tierra, donde el Evangelio no solamente se presenta a nivel verbal, sino también con acciones que transformen la comunidad? Así que bienvenidos, celebremos juntos y escuchemos a estos fundadores y escuchemos a los miembros de la Fraternidad Teológica que hoy van a compartir un poco sobre sus perspectivas. Así que en nombre de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y de la región de Norteamérica, bienvenidos. ¿Cómo estás, Samuel? Qué gusto verte. Lo mismo, bien, felizmente acá, cuidándonos mucho de la pandemia. Ay, sí, ni me digas, sí. Agradecidos al Señor. Bueno, me alegro mucho de verte. Bueno, un momentito que voy a buscar un libro. Dale. ¿Podemos empezar? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, tenemos con nosotros al doctor Samuel Escobar, uno de los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y es un gusto para nosotros tener a Samuel. La fraternidad surgió en el año 1970. En el 69 hubo un congreso de evangelización en Berlín. En Bogotá. Había habido otro en Berlín. Y entonces me pidieron la ponencia sobre la responsabilidad social de la Iglesia, porque en ese momento, con la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba, había surgido en América Latina un ambiente de militancia, de tensión, de deseo de cambio y una idea de que el único camino sería el marxismo, que una idea que venía de Cuba, claro, y que lamentablemente mucha gente joven se fue tras de eso. Cuba era el destino de los chicos inquietos, los que querían de alguna manera servir a su generación, a su país, etcétera, pues se iban a Cuba a prepararse para la guerrilla. Eso presuponía que América Latina marchaba hacia una guerrilla. Como sabemos, las cosas no fueron así. Pero mi ministerio, habíamos visto en el Perú, yo había visto en mi universidad el surgimiento de un grupo estudiantil que quería responder con el Evangelio a las inquietudes juveniles. Y siempre las respuestas que había que tener tenían que ver con el marxismo. Era como decir la buena nueva. Entonces, eso hizo que también en el ámbito de las iglesias, esa se volviese una pregunta urgente e importante. Y cuando se organizó el Congreso de Evangelización en Bogotá, se publicó un libro que nos dieron gratis a todos por Peter Wagner. Era un libro que se titulaba Teología Latinoamericana, izquierdista o evangélica.
y era una simplificación de algunos autores, de algunas cuestiones, y la alternativa que ofrecía no era nada. Así que un grupo de nosotros dijimos, ya es tiempo que nosotros mismos definamos lo que debe ser la teología latinoamericana. Wagner quería que tradujésemos un manifiesto que habían hecho en Alemania, de Peter Bayerhaus, que era uno de los teólogos conocidos en el ámbito conservador. Y entonces nosotros decidimos tener nuestro propio encuentro y tratar de empezar a explorar lo que era nuestra propia teología, respondiendo a nuestro contexto a partir de una lectura de la palabra de Dios que fuese respetuosa de la autoridad e integridad del texto. Así que básicamente fue eso lo que se desarrolló, ese fue el sueño, vamos a decir, de la fraternidad cuando nos reunimos en el año 1970. Gracias a Dios encontramos apoyo. Algunas organizaciones internacionales nos apoyaron, pero fue el entusiasmo de diferentes partes, gente de México, del Perú, de Bolivia, de Argentina, y la confluencia, aquello era algo nuevo en nuestro ámbito. Entonces, digamos, así se dio la aparición el comienzo de la reflexión de la fraternidad teológica contemporánea. Y este es el primer libro que publicamos. Las ponencias que se presentaron a ese primer evento de 1970, curiosamente se publicaron en España. O sea, no encontramos una editorial en América Latina, evangélica, ¿no?, interesada en publicar este tipo de cosas. Y entonces acá tenemos las ponencias y tenemos la Declaración Evangélica de Cochabamba, que es un documento breve que firmamos 25 personas. Y a partir de allí, pues empezamos a tener encuentros. El segundo encuentro que tuvimos ya fue dedicado a un tema específico, que es el tema de la responsabilidad social, la ética social. Ese se realizó en Lima. Y desarrollamos este método, que los que presentaban ponencias escribían su ponencia, la ponencia se enviaba con antecedencia antes de la reunión, de manera que en la reunión ya hubiese empezado la reflexión y las personas estuviesen familiarizadas. No estábamos todos de acuerdo 100%. Había seminarios como CETECA en Guatemala o el Seminario Bíblico Latinoamericano o nuestro grupo Kairos en Buenos Aires, que realizábamos trabajo teológico, pero no coincidíamos en todos los detalles, pero sí teníamos un punto de partida básico. Y así fue como siguió. Y para mí, cuando miro hacia atrás ahora, recordando, y yo doy gracias a Dios. Me parece que solo la bondad de Dios explica que haya durado hasta ahora la fraternidad. Y René Padilla, en Editorial Kairos, ha publicado como 100 libros que son resultado de la reflexión de individuos o grupos
con esos mismos, con ese mismo ideal, responder al contexto desde la palabra de Dios y tratar de hacer una reflexión que no se quede en el aire, que no sea, vamos a decir, académica únicamente, sino que se comprende en la Iglesia. Porque si la reflexión teológica no está al servicio de la Iglesia, está solo para la autoglorificación de los teólogos. Esas han sido nuestras perspectivas y yo agradezco a Dios que hayamos podido continuar y que aquí estemos 50 años después. Aquí lo veo a Luciano. Sí, ahí entró Luciano. Él sigue después de ti para grabar. Luciano Jaramillo, con él, Luciano me hace recordar un hecho muy importante, y es que trabajamos no solo en aplicar la Biblia, hacer mejor la Biblia, y para eso Luciano nos dirigió en un trabajo de traducción de la nueva versión internacional, que no es una traducción, es una traducción de los originales, y en la cual pues tuvimos encuentros muy gratos, muy productivos, a veces medio explosivos, ¿no? Pero para dedicarse al trabajo de traducir y de revisar, pues hay que querer a la Biblia, hay que tener además conocimiento, ¿no? Eso es fundamental para la fraternidad. Muchas gracias, Samuel. Y Samuel, siendo yo mujer y sirviendo en la FTL, tengo interés en conocer en qué momento empezó a participar la mujer en la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Esa es una buena pregunta. Y es una pregunta que nos debe llevar a la autocrítica, pero que refleja la situación de las iglesias. Para contarla, yo he sido presidente de las Sociedades Bíblicas Unidas. En las Sociedades Bíblicas Unidas en todo el mundo, quienes trabajan más en la distribución de la escritura y en conseguir fondos para ello son las mujeres. No tenemos las asambleas, son una minoría. Y yo, con otros, nos esforzamos en decir, tenemos que tener representantes que representen femeninos, ¿no? Es decir, pero realmente cosa de América Latina, es un machismo o cristiano en las organizaciones eso. De modo que en la fraternidad tomamos conciencia de eso, tratamos de incorporar a las mujeres a la reflexión y aparecieron mujeres interesadas en la reflexión y que empezaron a hacer aportes. A veces han sido aportes que se han conocido en un país. Por ejemplo, en Argentina, en el grupo Kairos, René Padilla, su esposa, siempre participó. Y siempre participó y escribieron juntos ponencias. Hemos tenido así, pero yo diría que es una carencia en la que hay que seguir trabajando. Muy bien. Si pudiéramos pensar, Samuel, en uno o dos retos que la FTL está enfrentando actualmente o va a enfrentar en los próximos años, ¿qué ves tú, Samuel? Bueno, viviendo acá en España, digamos, se experimenta la fuerza del
del impacto que va a tener la pandemia, que ya tiene esta, y va a ser un impacto económico, pero además es un impacto que está afectando la comunicación. Nos podemos encontrar así como estamos encontrándonos por los medios de comunicación, pero en la vida de las iglesias, la imposibilidad de reunirse, de abrazar al hermano. O sea, el otro no es únicamente un rostro, el otro es una persona completa. Y cuando el Pablo dice recibir los unos a los otros, está diciendo, si nos aceptamos tales cual somos y aprendemos a vivir juntos, a comer juntos, eso está en peligro. Entonces, creo yo que hay que, en esa área, insistir en diferentes aspectos de esa área y esforzarnos por quizás ir contra la corriente, en el sentido de no abandonarnos con facilidad a una visión de la comunión que se limita a que nos veamos a que nos veamos online. Muy bien, muy bien. Si quisieras compartir un mensaje para las nuevas generaciones, para la juventud, porque cuando tú empezaste y la fundación de la FTL se fundó, ustedes eran jóvenes. Yo estuve viendo las fechas y andaban entre los 30 y los 40 años. Casi todos ustedes eran muchachos relativamente jóvenes cuando comenzaron. ¿Y cuál sería tu mensaje para estas nuevas generaciones? Éramos muchachos. Eran muchachos, sí. Yo estuve viendo las fechas de ustedes para calcular las edades y eran bien jóvenes. Sí, bueno, había vigor juvenil, había entusiasmo y había esperanza de hacer algo y deseo de hacer algo. Con el tiempo se va perdiendo, es una cosa que uno tiene que evitar perder, y porque hay que animar a las nuevas generaciones sin paternalismo, ¿no? No como diciendo, sean chicos buenos, ustedes son muy buenos, no. Pero animándolos, pero al mismo tiempo ayudándoles a enfrentar los nuevos desafíos. Porque los desafíos teológicos de este momento son serios y tienen ciertas diferencias con los de la generación anterior. Acá, por ejemplo, la cuestión del COVID está creando preguntas sobre lo que significa ser humano. O sea que estamos volviendo a hacer preguntas básicas. Y yo estoy encontrando que las voces que consiguen repercusión y consiguen decir algo importante son las que exploran en profundidad lo que quiere decir ser humano. Muy bien. Lo cual incluye tener en cuenta al otro. Muy bien. Y bueno, Samuel, si nos pudieras compartir uno de los fracasos, si podemos llamar, que haya tenido la FTL y uno de los éxitos más grandes de la fraternidad teológica, ¿cuál es el que recordarías? El éxito más grande que ustedes tuvieron y también el fracaso más grande que tuvieron. ¿Cuál sería? Quizás que el impacto bíblico no haya tenido la repercusión que esperábamos y que hay que seguir trabajando. ¿Sí? Yo creo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, tuvimos un encuentro el primer encuentro sobre ética bíblica
De allí salió el libro Fe Cristiana y Latinoamérica Hoy. Pero hoy, en eventos donde se reúnen iglesias y sectores dirigentes evangélicos, muchas veces no se ha aprendido la lección básica de la ética evangélica. Y estamos en el peligro de caer en el tipo de religiosidad televisiva que tiene impacto, y que tiene impacto porque falta en el otro lado. Creo que es un gran desafío. La teología de la prosperidad tiene impacto y está, digamos, está en presidentes como Bolsonaro en Brasil, ¿no? A quien le acompañan predicadores de la teología de la prosperidad. O sea que ha llegado ahí a ese nivel. Nosotros queríamos, bueno, en el Perú tenemos en este momento un presidente nuevo que representa una alternativa y que ha tenido ciertos contactos con los evangélicos. Yo he estado en un par de eventos que el Concilio Nacional Evangélico organizó. Pero hay otros donde el liderazgo evangélico pues, ha caído más en esa teología de la prosperidad que tiene sus variantes y contra la cual hay que trabajar, no llegando a una extrusión de tipo fundamentalista, pero siendo claro en cuanto a lo que representa el Evangelio y la diferencia con las teologías de la prosperidad. ¿Y cuál sería el éxito? El éxito más grande que recuerdas en la fraternidad teológica. ¿Cómo? El éxito. El éxito que más recuerdas, que más satisfacción te dio. ¿Lausana tal vez? ¿O hay algún otro de mayor impacto a nivel global? Tú tienes razón, Lausana. ¿Por qué? Porque Lausana es 74. Lausana es 4 años después que se funda la fraternidad. Y juegan un papel importante en Lausana René Padilla y este servidor como ponentes. Y a René Padilla le toca la ponencia sobre la Iglesia y el mundo, que es importantísima y que es una de las que más se debatió. Y a mí me tocó lo relativo a lo social, ¿no? La búsqueda de justicia, responsabilidad, etc. No me acuerdo el título exacto. Pero creo yo que la FTL ha tenido su impacto en Lausana y a su vez el éxito de Lausana, en la medida en que Lausana ha tenido éxito, ha creado una situación de eco favorable a la agenda de la FTL. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Samuel. ¿Hay algo que nos quieras compartir, un mensaje para todos los que hoy estamos tratando de servir en la FTL? ¿Alguna palabra de ánimo, de exhortación? ¿Qué nos dirías a todos los que hoy estamos en la FTL? Tengo algo que comentar. He enseñado en un seminario en Filadelfia desde 1985 hasta el 2005. Entonces, conozco de cerca la experiencia de los hispanos en los Estados Unidos, que la han interpretado muy bien, gente como Justo González y otros, y que requiere una sensibilidad cuando pensamos en educación teológica, en libros, en literatura, en encuentros, etc.
es una minoría. Es lo que dice Justo González. Yo cuando vivía en Cuba, pues era un ciudadano más. Vine a Estados Unidos y de la noche a la mañana pasé a ser parte de una minoría. Entonces, con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, podríamos hablar muchísimo más sobre eso, pero tú lo conoces bien. Sí. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias por acompañarnos, por tu participación. Y bueno, estamos muy agradecidos con Dios por tu vida, Samuel, por todo lo que has contribuido con Latinoamérica y con todos nosotros, a nivel personal y a nivel ministerial, y no solamente con el conocimiento. Yo personalmente estoy muy agradecida todo lo que he podido aprender de ti, también de tu estilo de vida, de tu ejemplo de liderazgo. Has marcado las vidas de muchos de nosotros y en esta oportunidad queremos darte las gracias. Gracias al Señor. Oye, Luciano, en mi lectura bíblica diaria, yo leo la nueva versión internacional firmada por Luciano. Con letras gigantes. Es un premio. Un premio. En medio de Gracias al Señor. Un abrazo. Bendito sea Dios. Eres invitado a que te quedes, Samuel, un ratito. Ahora, muy bien, con todo gusto. Sí, ahora vamos a escuchar, está con nosotros el pastor, el doctor Luciano Jaramillo, y le damos la bienvenida, una de las personas que también ha contribuido con la Fraternidad Teológica por muchos años, que ha hecho aportes muy importantes. Así que, Luciano, muy bienvenido. Gracias, gracias. Yo me siento honrado y muy contento de ser una partecita pequeña de por lo menos la acción y la promoción del tema fundamental de mi vida, que marcó un ayer y un hoy en mi trabajo, en mi ministerio y en mi vida, que es la Biblia. Porque el ministerio todo ha girado en los últimos años, bueno, casi toda la vida, alrededor de la Biblia, inclusive antes cuando era sacerdote. Pero en mi trasegar en el mundo evangélico y en mi liderato y trabajo y responsabilidad denominacional también presbiteriana, Cumberland, la Biblia ha sido el horizonte, el norte y la razón de ser de mi trabajo. Y también la Biblia ha sido pues el centro de la reflexión bíblica de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y creo que pues, tu contribución ha sido sumamente importante, precisamente por eso, como mencionaba Samuel, por la pasión, por tu entrega en la traducción bíblica. Y es mi preocupación el que se vaya a perder ese centro, que se vaya a diluir, y que lo que ha hecho grande a la Iglesia en cualquiera de sus responsabilidades o en cualquiera de sus incursiones en la vida y el ministerio de los creyentes se vaya desdibujando, se vaya perdiendo de su visión fundamental, céntrica e irreemplazable. Que esa es la palabra de Dios. Así es, muchísimas gracias. Luciano, y bueno, tú y yo somos parte del núcleo de Miami. Y entonces, y tú has puesto tu iglesia al servicio para que nos hayamos reunido en el núcleo de Miami por muchos años. Así que yo he sido una de esas personas que ha podido tener el privilegio de aprender ahí a tus pies, todos los miércoles en nuestra reunión desde núcleo. Y quisiera, precisamente porque he visto tu amor y tu pasión para que el núcleo de Miami surja, sea alimentado, sea revitalizado. ¿Cuál tú crees que es la importancia de los núcleos en el funcionamiento sano, efectivo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana? Bueno, el núcleo se convierte
en un centro de pensamiento, de intercambio, de conocimiento y de cariño. Y yo creo que si no tenemos núcleos que están formados por gente, nos vamos desdibujando y se vuelve nuestro ministerio algo más abstracto. Son las personas, aunque sean humildes pastores o grandes teólogos, las que hacen válido nuestro trabajo y ministerio, nuestra vocación que viene del Señor. Y son lo que realmente, como tú escuchaste, Samuel, son las personas a veces muy escasas, una docena, media docena de personas en forma de pastores, de profesores de escritura, participantes en diferentes ambientes, las que realmente validan nuestro ministerio y validan la existencia de iniciativas como la Fraternidad Teológica. Si tú quieres ver dónde está la esencia de la Fraternidad Teológica, te vamos a encontrar libros, y yo he leído muchos que fueron promovidos y aún escritos por los miembros de la fraternidad, que tienen enorme cantidad de información y de formación, ¿no? Pero detrás de esos libros hay personas. Y si vamos a ponerles el lente a cada uno de esos participantes, nos damos cuenta de que cada uno de ellos aportó de su riqueza personal representada en conocimientos, en lectura, en aporte literario, teológico, representó una etapa o un valor importante por los cuales trabajamos en la Fraternidad Teológica. Sí. De manera que la historia de la Fraternidad Teológica es la historia de unas, yo diría, unas 2, 3 docenas de personas que de alguna manera creyeron en esta iniciativa y siguen creyendo, pero vas a ver desbalances, y no solamente desbalances en el sentido de que hay indiferencia. La Fraternidad Teológica no es dijéramos, primera idea o primer objetivo de preocupación, de estudio y de compartimiento de quienes somos parte del mundo evangélico. A la Fraternidad Teológica, como a todas las demás organizaciones, incluyendo a las que yo he pertenecido, se ha tenido que hacer muchas veces en contra de la opinión, de la iniciativa y de muchos ambientes teológicos y de liderato evangélico en Latinoamérica. Yo creo que si tú te das cuenta que la Fraternidad Teológica ha tenido sus tiempos de decaimiento, y yo no sé si en este momento estamos en un caminar retroactivo o por lo menos estancado en el asunto de la Fraternidad Teológica. Todo se debe a la falta de aporte personal de elementos bendecidos por Dios con llamamiento fuerte del Señor, que este es un asunto de vocación, como lo tienes tú, lo estás removiendo tú en ese momento. Samuel si es ejemplo de algo, es alguien que encarnó los ideales y lo sigue encarnando, los ideales, los fundamentos y el camino fundamental que se trazaron los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y hay que reencarnar ese entusiasmo. Lo mismo podíamos tomar a René Padilla, por ejemplo, mi gran hermano y amigo, compañero de muchas empresas. Si queremos revivir y proyectar y no dejar de caer
lo que es este ministerio, que yo lo llamo como un ministerio, que Dios nos ha dado a los líderes o algunos de los líderes latinoamericanos evangélicos. Tenemos que volver a los ideales y a la pasión, la decisión y la definición de nuestras metas a través de hombres del ayer, del anteayer y del de hoy. Está para establecerse entonces un parangón entre lo que fue y ya no es la fraternidad teológica, entre lo que ha tratado de ser en una época intermedia en donde es una especie de claroscuro, y entre la claridad nueva que yo creo está aflorando y que nosotros podemos contribuir a que se haga espléndida en el momento, redescubriendo el papel que podemos nosotros vivir a través de nuestros ideales del pasado y del presente. Yo creo que la fraternidad teológica, con todas sus bondades y sus proyecciones presentes, le falta algo. Y no podemos contentarnos con lo que tenemos, ni tampoco contentarnos con lo que fue la fraternidad. Aprender de ese pasado, porque hubo una época de oro de la fraternidad teológica. Esa época no es la presente. La presente está pidiendo luz, impulso, amor, dedicación y vocación. Yo todavía tengo mis dudas cómo será la mejor organización de los núcleos, pero nunca dudo de que es importante los núcleos, como son importantes los elementos individuales de esos núcleos, y por eso hay que rescatar lo mucho bueno que tenemos del pasado y unirlo a nuestro esfuerzo del presente y convocar a otros que se puedan enamorar del trabajo. Este es un ministerio, una vocación. Yo siempre quiero descubrir delante de cualquier iniciativa si hay una vocación del Señor. Y yo creo que la fraternidad teológica encarnó una vocación dada por Dios a la iglesia latinoamericana y a muchos de nosotros los líderes latinoamericanos. A veces es difícil hacer llegar a nuestras reuniones, tú lo sabes de primera mano, es difícil, pero es que falta el trasfondo y el secreto de que ese asunto de una vocación de Dios nos ha dado y que nadie más la está ejerciendo, ni se vea la instancia que la va a ejercer, de hacer del pueblo evangélico, de la iglesia evangélica, no solamente una entidad evangelizadora, es casi todo lo que hacemos es evangelizador, sino con las metas y con las ideas y con la filosofía de trabajo que tú has tenido siempre de la fraternidad teológica. Bueno. Yo creo que para todo mundo debemos revivir lo que ha hecho grande, diferente, actual y futuro a la iglesia evangélica ha sido la Biblia. Nacimos agarrados de la Biblia, hemos crecido por la ayuda de Dios a través de su palabra y se proyecta nuestra visión debe proyectarse impulsada por el texto sagrado. La Biblia ha sido mi pasión, ha sido la causa de mi ministerio y mi vida, y seguirá siéndolo hasta la muerte. ¿Tienes algo que decir a esto, Samuel? ¿Quieres mientras entra Pedro? Sí, quería agregar una cosita.
Cuando se organizó la fraternidad, decidimos, nosotros seguimos, ¿no? En el 69 fue el Congreso Latinoamericano de Evangelización en Bogotá, Colombia, el CLADE. Entonces, cuando se iba a cumplir los 10 años del CLADE, tomamos la iniciativa de organizar nosotros el CLADE. Y entonces aquello yo creo que ha tenido, aquello creo yo que fue un acierto, porque de allí en adelante los CLADES han sido encuentros teológicos, pastorales, en los cuales han ido las diferentes generaciones empezando así a participar, y tenemos los libros de los CLADES. En ese sentido, Padilla hizo un trabajo tremendo, un trabajo editorial tremendo, porque ustedes saben lo que es pedir ponencias y que te corrija la ponencia y que la pongan al día, etcétera, etcétera. Pues hay para cada CLADE un libro y en algunos casos más de un libro. Es una cosa por la que agradezco a Dios, que los CLADES fueron una iniciativa para decir, bueno, vamos a crear un ambiente y oportunidades en las cuales vamos a poder participar desde América Latina, como iniciativa latinoamericana. Y en el caso del CLADE 2, hicimos algo interesante, que fue que tuvimos 4 temas principales y para cada uno escogimos 2 expositores con el criterio generacional. Entonces, es interesante ver los trabajos y fue muy interesante participar en las conversaciones que seguían a las exposiciones. Y yo creo que ese es un detalle organizativo, una iniciativa, pero que lo pensamos de tal manera que funcionara así. Y fue curioso, porque cuando estaban organizando Lausana II, yo les conté cómo hacíamos en el asunto de los CLADES. Y en parte, creo yo, adoptaron la misma mecánica, ¿no? Ponencias y luego discusión. Y a veces la variedad generacional en lo posible. Pero que, claro, el Lausana tenía que ser una variedad universal, porque estará Asia, África, Oceanía, Europa. Muy bien, muchas gracias. Y Samuel, ¿qué piensas tú? ¿Cómo surgieron los núcleos? ¿Cómo vino esa idea? ¿Tú recuerdas? ¿Y cuál fue la intención de ustedes cuando se empezó a trabajar a través de los núcleos? ¿A través de? Los núcleos. Los núcleos. Los núcleos eran el alma. Y por eso que cuando te dicen cómo está la fraternidad, depende de cada país, porque en cada país hay momentos en que florece y momentos en que a veces pierde vigor, ¿no? Hemos tenido núcleos activos en Buenos Aires, en México, en Guatemala, en Argentina, bueno, en Buenos Aires. Me parece muy buena la idea de que haya núcleos. Quisimos tener actividades regionales en América Central. Fue más difícil. Lo nacional parece tener más posibilidades. Se ha ido transmitiendo una metodología no escrita, pero interesante, que crea oportunidad de diálogo y ha creado la posibilidad de incluso producción literaria y teológica.
teológica útil. Y luego me gustaría escuchar qué piensas tú entonces acá de la FTL, la Fraternidad Teológica, los núcleos, la iglesia. ¿Cómo tú crees, qué tú crees que debería de continuar siendo o la forma en cómo nosotros podemos seguir acercándonos, involucrando, desarrollando un sentido de pertenencia de la iglesia y de la fraternidad teológica? Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que estamos encontrando en esta época, el llegar a la iglesia. Sí, y en el caso de Estados Unidos es más difícil aún, porque tú tienes en Estados Unidos puertorriqueños que son una subcultura, son hispanos, pero también tienes los mexicanos. Y tienes otros sudamericanos que se concentran en ciertas áreas, de modo que uno no puede hacer afirmaciones, vamos a decir, contundentes acerca de todo el pueblo hispano, porque resulta que hay variantes. En el seminario donde enseñaba yo en Filadelfia teníamos puertorriqueños, teníamos personas de origen mexicano, y a veces tenían que dialogar entre sí para entenderse, porque no era un entendimiento que sucedía de la manera más, vamos a decir, natural, y a veces había que arbitrar un poco, pero si hay conciencia del asunto, entonces en los dirigentes habrá sensibilidad pastoral al asunto. Sí, vi la conmemoración de tu cumpleaños, la celebración de tu cumpleaños, muy linda, Samuel, qué linda. Ah, ¿viste? Sí, claro que lo vi, la Iglesia Bautista de Valencia, ¿no? De Valencia, sí, sí. Sí. Aquello ha sido para mí una experiencia conmovedora, estoy tan agradecido al Señor, tantas personas que participaron. Muy bien. Bueno, Valdir, está llegando Valdir. Valdir, bienvenido. Valdir. Tienes el micrófono, quita el mute. Muy bien. Hola, gusto saludar. Sí, Don Samuel. ¿Qué tal, Valdir? Gracias, Samuel. ¿Cómo estás? Alejandra. Muy bien, Valdir, bienvenido. Sí. Y bueno, se nos está uniendo Pedro, y para eso voy a preguntar, Valdir, ¿tú podrías esperar que Pedro o tú tienes el tiempo bien limitado también? No, voy a escuchar a Pedro. Ok, perfecto. Ahí viene Pedro. Ahí viene Pedro, sí. Sí, ya viene Pedro y después entonces tú, Valdir. Muchas gracias. Hola, Pedro. Se está conectando. Ahora quita ahí el sonido, el micrófono para que podamos escucharte. Muchas gracias, Alexandra. Por fin. Hola, Sammy. Hola, Valdir. Hola. Qué bueno. ¿Y quién más está? Lucata, ¿quién? No conozco. Lucata es Luciano Jaramillo, es que él tiene el de la Luciano esposa. Jaramillo, sí, de hecho. Ahí está. Mira, Luciano, Hola, Luciano. estaba mirando un libro que edité para Clave 3 y ahí estaba Luciano Jaramillo. Ajá. Y me preguntaba, ¿dónde está Luciano? Qué gusto, Luciano. Gracias, lo mismo para mí. Verte, Valdir. Sí. Después de tantos años. Sí, es verdad. Bueno, entonces y ahora vamos a continuar y tenemos con nosotros al pastor Pedro Arana, también uno de los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Él es peruano. Y Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandra, gracias. Grato estar con Samuel y con Luciano Jaramillo después de tanto tiempo. Nos vemos por este medio, y también con Valdir. Sí, gracias. Bienvenido, Pedro. Y bueno, nos gustaría que nos compartieras pues algunas partes de la FTL, de la historia de la FTL. Y queríamos preguntarte, Pedro,
¿Cómo era? ¿Qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica cuando surge la necesidad de la fraternidad teológica latinoamericana? Bueno, estamos regresando al año 1970. Había una efervescencia política dominada por el marxismo. Entonces, cuando teníamos que responder nosotros en las universidades, la ideología que prevalecía era la ideología marxista. Entonces, el otro tema que estaba muy acentuado y era el lugar de la ciencia y una controversia entre ciencia y fe, entre Biblia y ciencia. De manera que esos eran los temas. Había, yo diría, conciencia en los cristianos de su participación también en la sociedad y políticamente, aunque no con la misma fuerza que vemos ahora. En términos de las iglesias, habían comenzado a crecer ciertas iglesias. Estoy hablando de Lima, que es lo que más conozco, y ese crecimiento que fue muy grande, muy vertiginoso y con un testimonio muy fuerte, en términos de fraternidad evangélica, fuimos tomando distancia de los diferentes grupos. O sea, antes del año 70, yo recuerdo que en mi propia iglesia, vinculada al Colegio San Andrés de Lima, teníamos predicadores de diferentes iglesias. Aquí en Lima, bautistas, presbiterianos, peregrinos, recuerdo, de diferentes iglesias, bautistas también, pero de pronto las iglesias comienzan a crecer y la fraternidad entre los grupos evangélicos se hace más laxa. Y al momento creo que es muy difícil poder conocernos entre los evangélicos en general y entre los líderes en particular. En ese tiempo los concilios evangélicos estaban bastante fuertes, por lo menos aquí en Perú, pero poco a poco empiezan a ingresar otros grupos, normalmente auspiciados por estas iglesias más grandes. De manera que el panorama fue cambiando así, pero esa primera reunión que tuvimos en Cochabamba fue para mí personalmente muy importante. De lo que recuerdo, y Samuel debe recordar, yo era el menor de todos en edad, ¿no? Entonces fui el año 70 allí para aprender, porque acababa de regresar del seminario en Edimburgo, en Escocia. Y después de 2 años, un poco desactualizado de cómo iba la vida en América Latina. De manera que fue un encuentro con hermanos de diferentes denominaciones, lo cual en un sentido no fue algo completamente novedoso en mi caso, porque había estado trabajando con la comunidad internacional de estudiantes evangélicos. Entonces allí teníamos vínculos con hermanos de diferentes organizaciones y posiciones eclesiásticas, y también habíamos recibido, yo creo, el ministerio de la palabra a través de la exposición bíblica por hermanos que son muy bien conocidos, entre ellos John Stott y varios otros que nos expusieron la palabra de Dios. De manera que, voy a decir, comenzamos a tener nuevos vínculos y tener también nuevas amistades. De manera que en ese momento la fraternidad fue un lugar donde concurrimos de diferentes denominaciones, de diferentes posiciones teológicas, y a través de los años fuimos viendo cómo nos íbamos, ¿qué voy a decir?, interfertilizando, ¿no?, para que se produzca algo bueno hacia el futuro, no solo para nosotros, sino para la iglesia en general. Y yo creo que un punto importante en cuanto a la vida de la fraternidad teológica latinoamericana fue el encuentro que tuvimos con los hermanos de Conela y con el sector ecuménico. Fue un clave
Y yo creo que eso, para mí personalmente, fue una marca importante, es decir, tenemos que tratar de concurrir todos aquellos que nos llamamos evangélicos. Bueno, es algo de lo que viene a mi mente en este momento, Alexandra. Sí, me llama la atención que tú mencionas además que eras uno de los más jóvenes. ¿Cuántos años tendrías cuando te empezaste a involucrar en la fraternidad teológica, en este movimiento? Bueno, 32 años. Muy bien, porque esto me parece a mí que podría ser algo muy interesante para los jóvenes que nos están escuchando, Pedro. ¿Qué podrías decirle tú a todos estos jóvenes que hoy están escuchando este video y que tal vez piensan que esto es para los académicos, que tal vez esto es para una élite por ahí muy especial y que ellos no tienen un espacio, un lugar? ¿Qué mensaje les darías tú a todos estos jóvenes, Pedro? Bueno, creo que es el mensaje que recibimos allí del comienzo, que si queremos pensar teológicamente, tenemos que partir de la Escritura en respuesta a las necesidades que aparecen en la iglesia y en la sociedad. O sea, nuestra autoridad suprema, lo que nos reunió a todos, fue que respetábamos la palabra de Dios, la Biblia, como la teníamos. Y en realidad, en ese momento, años 70, yo era un laico más. Yo había estudiado teología, pero yo no era todavía un pastor ordenado según las costumbres presbiterianas. Ahí Luciano sabe bastante de eso, ¿no? Sino era un laico. De manera que mi encuentro con la fraternidad teológica no fue exactamente con un pastor, aunque estuve haciendo trabajo pastoral, efectivamente, con la comunidad internacional, pero desde el punto de vista, vamos a decir, eclesiástico, era un laico. De manera que mi invitación a los hermanos laicos es lo mismo. Es decir, para poder responder a nuestra situación como cristianos, tenemos que dejarnos interpelar por la palabra de Dios. Creo que una de las tentaciones del momento es pensar que ya podemos conocer toda la Biblia y habiendo adoptado cualquier estructura teológica que sea, ya pensamos que tenemos la verdad en la mano. Y yo creo que eso es una cosa sumamente negativa, porque la palabra de Dios nos tiene no solo que interpelar, sino sorprender. Y cuando nos sorprende, entonces vamos viendo que el Espíritu Santo está obrando, iluminándonos para poder llevar a la práctica la forma como estamos entendiendo la verdad que nos es revelada. De manera que mi mensaje a los laicos en este momento es que tienen que hacer, que en realidad es un esfuerzo de humildad, porque ahora hay mucha más información que se puede adquirir, mucha más literatura que pueden tener, pero en cuanto al desarrollo teológico, pues sabemos que todo no está en la cabeza, ¿no? Que necesitamos también una vida de piedad, que necesitamos de la oración, de la dependencia del Espíritu Santo, que el Señor vive y nos guía. De manera que el otro asunto importante es que no nos separemos de la iglesia local. Yo creo que es vital. Es decir, tener ese contacto fraterno bajo la autoridad de nuestros pastores, de nuestros consistorios, según el régimen que se siga, es sumamente importante, porque nos vamos a dar cuenta que la iglesia no solamente es de doctores. La iglesia es la comunidad donde todos nos encontramos, independientemente de los títulos que podamos tener o no tener, ¿no? Como cristianos adoramos a Dios y tenemos nos animamos en el testimonio, y el primer lugar donde podemos servir está en nuestra congregación local. Allí hay pobres. Yo dudo que no haya una iglesia que no tenga pobres. Entonces allí debe comenzar nuestra obra social.
y proyectarse en otras dimensiones. Y bueno, es lo que yo le diría a mis amigos y compañeros laicos. Una última pregunta, Pedro, si nos permites, es ¿cuáles tú crees que sean los retos a futuro que va a enfrentar la Fraternidad Teológica Latinoamericana? Sí. Bueno, América Latina, con la pandemia, nos volvemos a dar cuenta que por más dinero que hayamos tenido o nuestros países tengan, en un momento a otro nos hemos quedado otra vez sin mucho dinero y la gente que pensábamos que habían salido de la pobreza han regresado a ella y las clases medias han recibido un impacto sumamente fuerte. De manera que lo primero que yo veo en América Latina es que el sistema económico de mercado es un fracaso. Acabamos de tener un problema aquí en Perú. Dice que han perdido, no sé si son 40 o 400 millones en una semana, el agro. ¿Por qué? Por las compañías agrarias que habían recibido un régimen especial de parte del Estado, no supieron mejorar los salarios de sus obreros, porque de acuerdo a la ley no cumplieron la ley. Porque la gente rica sigue pensando que la ley no es para ellos. Entonces es un colapso de este sistema. Y creo que hay un solo elemento que todavía nos une en nuestra sociedad. Por cierto, no es la religión. Es el hecho de nuestra ciudadanía. El presidente de la República, o los ministros, o cualquier otra autoridad, es igual que yo en que somos ciudadanos. Y como ciudadanos tenemos que encontrarnos y pensar en el país que queremos construir. De manera que yo creo que un tema es muy interesante para mí. Cuando reviso lo que como Fraternidad Teológica hemos hecho, hemos tratado bastante sobre la ciudad, sobre las ciudades. No sé si los más jóvenes recordarán los estudios que hay. Valdiru estuvo en esa reunión sobre Babilonia, sobre, bueno, los diferentes países y diferentes culturas, pero la ciudadanía misma como tal, que ha tenido variaciones desde los griegos hasta nuestros días, es algo que no lo hemos tratado. Y yo pienso que en función de la ciudadanía podemos enfrentar ciertos problemas que son álgidos en este momento. Minorías, por ejemplo. Si me voy a poner a discutir desde el días, pero lo que tengo que reconocer como Estado es que todos somos ciudadanos. Y puede ser que yo no esté de acuerdo con la forma de conducta de algunos o de algunos de estos grupos, pero como ciudadanos hay que encontrar una solución. Y yo creo que podríamos seguir por ahí porque hay bastante material y es, desde mi punto de vista, un reto, ¿no? Es decir, frente al individualismo rampante que existe en este momento, pensar que somos seres sociales y que podemos y debemos estar en el servicio de la comunidad y que nuestra vida política comienza con nuestra ciudadanía, que obviamente no significa ir a votar cada 4 o 5 años, sino en cumplir los deberes que tenemos como ciudadanos en los lugares donde estamos. Bueno, Alexandra, por ahí va el asunto. Muchísimas gracias, Pedro. También creo que está pidiendo la palabra. Sí, ahí lo estoy viendo. Samuel, sí, por favor. No, me despido. Ah, ya, voy a Sami, gusto verte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Que tengas una buena noche allá en España. Gracias. Sami, hasta luego. Estamos viéndonos. Gracias, Sami. Hasta luego, Samuel. Luciano, gusto de saludarte. Lo mismo. Gran Chao. privilegio. Bueno, doña Atala, un saludo cariñoso, doña Atala. Un abrazo fuerte. Qué bueno volvernos a ver.
Gracias, gracias. Vamos a continuar con Valdir desde Brasil. Entonces, Valdir nos está acompañando hoy. Y Valdir, recibí un documento tuyo en el cual hablas de la FTL, de la iglesia. ¿Quisieras compartirnos de este documento? Es que, Alejandra, un gusto estar con ustedes. Como perciben, hablo portuñol, que es la mixtura de portugués con español, ¿no es verdad? Entonces, gusto estar acá. De hecho, el documento habla sobre un poco la misión integral, ¿no? La misión, y dice el título del documento que la misión integral no es tan integral. Es que este documento tiene un contexto y que la misión integral ha sido bastante criticada acá en Brasil, como si fuera una misión que no respeta la buena ortodoxia, que sea una misión que es demasiado progresista, que es, como algunos dicen, de izquierda. Entonces me puse un poco a reflexionar sobre la historia nuestra, como la fraternidad teológica latinoamericana y el espacio que ha ocupado la fraternidad en el contexto de América Latina en sus inicios. Yo soy, por así decir, Alejandra, hijo casi de la segunda generación, y que tuvo el privilegio de tener a algunos de los padres de la fraternidad teológica como mentores de mi vida, ¿no? Y eso me ha marcado mucho, y por eso, y de ahí el compromiso que tengo con lo que llamamos de misión integral, ¿no? Esa es un poco la historia. ¿Por qué escribí este artículo? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, pero ¿y qué les dices tú a estos brasileiros que creen que la FTL es de izquierda y que la FTL es progresista? ¿Qué tú crees? ¿Qué mensaje tienes? Porque pues la FTL es bíblica, no es de izquierda. Y no necesariamente, aunque habemos miembros de la FTL que estamos más en el lado progresista, hay otros que están en el lado tal vez más conservador y algunos estamos en el centro, un poco más moderados. Es así, ¿no, Valdir? Habemos de todo. No, lo que yo les digo, uno, es que no conocen la historia, que hay una ignorancia y una mentira, de hecho, ¿no? Cuanto al desarrollo histórico de la propia fraternidad y de la comprensión de lo que sea la misión de la Iglesia. Y en parte eso, creo, Alejandra, habla un poco de nuestro tiempo, ¿no? Es un tiempo donde carecemos de memoria, y carecemos de una memoria que tiene algún compromiso con los hechos y que tiene algún compromiso con la verdad de los hechos, y que no simplemente no está pautada por lo que se dice en las redes sociales. Entonces eso es un desconocimiento de la historia, es una ignorancia cuanto a la historia. Y creo que los cristianos no podemos ser ignorantes cuanto a la historia, porque somos hijos e hijas de la historia. Muy bien. La segunda cosa que yo comparto con esta expresión es que tienen una percepción muy estrecha de lo que sea el Evangelio. Y una de las riquezas profundas de mi propia trayectoria es que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio profundamente encarnacional. Es un Evangelio que habla y que conecta con la realidad y no está simplemente preocupado con una formulación doctrinal que se llama ortodoxa, pero que la verdadera ortodoxia se establece como una relacionalidad transformadora
con la realidad a partir del Evangelio. Y que el Evangelio de Jesucristo es mucho más amplio que una doctrina abstracta, por así decir, pero que tiene que ver con la vida de las personas, de las comunidades, y que tiene una perspectiva de transformación. Por eso, en nuestra historia de la fraternidad, el reino de Dios es tan importante, porque es una clave hermenéutica central para posicionarnos, por así decir, en la realidad desde la perspectiva del Evangelio. Entonces hay que expresar un compromiso con todo el Evangelio, como se decía a partir también de la Osana 1, ¿no? Todo el Evangelio para todos los pueblos. Y creo que hoy, por lo menos acá en Brasil, tenemos una preocupación con una expresión estrecha de lo que sea el Evangelio de Jesucristo. Por ahí un poquito vamos, Alejandra, por ahí un poquito Muy bien, vamos. Valdir, muchas gracias por explicarnos un poquito y compartir sobre ese documento, que lo vamos a estar publicando en las redes sociales para que estén bien informados, como tú decías, ¿verdad? Porque tenemos que continuar informando para que se conozca verdaderamente cuál es la función, el trabajo de la FTL. Valdir, si tú pudieras recordar alguno de los retos más importantes que enfrentó la fraternidad teológica latinoamericana durante años pasados, ¿cuál sería ese reto y cómo tú, cómo lo manejaron, cómo lo resolvieron, Valdir? ¿Recuerdas alguno de esos retos que pasaron? Yo diría, Alejandra, que algunos de los retos eran también las riquezas del propio caminar, ¿no? Creo que una de las cosas, yo soy hijo de una expresión pietista del Evangelio del sur de Brasil, y como tradición pietista es muy calcada en la conversión, casi en una especie de un fundamentalismo, ¿no? Pero me fui a estudiar teología en un seminario liberal. Entonces, ahí estaba yo, de alguna manera, con un trasfondo pietista en un seminario liberal y buscando sobrevivir y cómo de alguna manera articular, pensar, vivir la fe cristiana con estas dos vertientes, ¿no? Entonces, para mí encontrar en la fraternidad hombres, y eran en aquel entonces fundamentalmente hombres, ¿no?, que estaban listos a mentorearme, a acompañarme, fue fundamental. Tú preguntabas antes fraternidad, ¿no? Y Pedro decía que tenía 32 años. Bueno, yo tenía 21 años cuando me fui primera vez a Argentina. Estaba en la escuela de teología y fui de bus y de tren a pasar un mes en un seminario donde conocí a gente como René Padilla, Samuel Escobar, algunas de las personas que estaban ahí, y ahí yo de alguna manera fue una descubierta muy importante. Y la descubierta importante es que la fe cristiana es profundamente personal, pero es al mismo tiempo relacional y es contextual. Entonces, eso me parece que fue en mi propia experiencia algo muy significativo. Una fe cristiana comprometida con las Escrituras, una fe cristiana vivida en la vida de una forma íntegra, de una forma comprometida, una fe cristiana que no tiene miedo de la realidad, pero dialoga con la realidad desde la perspectiva crítica, profética, transformadora. Fueron elementos fundamentales para mí. Creo que en aquel entonces vivíamos mucho una iglesia pequeña y con un fuerte movimiento misionero
especialmente norteamericano, de carácter muy conservador, fundamentalista, y cómo dialogar con este movimiento, digamos, misionero, fue una de las tareas claves para la fraternidad teológica. Y creo que de alguna manera lo hicimos, ¿no? Y los claves fueron expresión de eso. Vivimos un contexto, Pedro hablaba sobre eso, de turbulencia política, pero vivimos una realidad de dictadura de derecha en muchos de nuestros países. Y cómo vivir una fe cristiana comprometida con la realidad de la pobreza, de la injusticia, en contexto de dictadura. Eran retos enormes para nosotros. Y en aquel entonces descubrir un evangelio que no tiene miedo de la realidad, pero un evangelio que quiere transformar la libertad, la realidad. Un evangelio de compromiso, de verdad y de libertad. Fue fundamental para nosotros. Y me parece que son retos que todavía se repiten, mismo que tenemos otro ropaje, ¿eh? Otro lenguaje en nuestro contexto y en nuestra realidad. Entonces, para mí, la identidad de la fraternidad, que tiene que ver con la importancia de las escrituras, que tiene que ver con la vivencia de la fe en la comunidad y que tiene que ver con la vivencia de la comunidad cristiana en un contexto de injusticia, pero marcados por un evangelio transformador. Son retos que todavía están presentes en nuestra realidad hoy. La iglesia lo necesita porque nos hemos tornado en una iglesia popular, en una iglesia performática. Necesitamos de una iglesia, de un evangelio que convierta a la iglesia, y necesitamos de este evangelio para construir comunidades proféticas y transformadoras en nuestro contexto hoy. Ese reto continúa. Así es, Valdir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Valdir, si tuvieras unas palabras para todos nosotros, los que hoy hemos puesto la mano en el arado para continuar con el trabajo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, ¿cuál sería tus palabras de ánimo, de exhortación? ¿Qué nos dirías? Wow. Bueno, ya Pedro Arana nos habló de la importancia de la iglesia, de la comunidad, no andar solos, ¿no? Pero Alejandra, mis dos palabras serían: uno, identidad. No olvidarse de nuestra identidad como Fraternidad Teológica Latinoamericana. Eso tiene que ver con nuestra historia, con nuestros valores, con nuestros principios. Entonces, tener identidad y no tener, y una identidad que está marcada por una diversidad social, denominacional, pero una identidad que está calcada en el compromiso histórico de la vivencia de la fe cristiana, como nos hemos expreso en una identidad evangélica. Segunda palabra, me parece importantísima, es la palabra estrategia. Que la fraternidad de hoy no puede ser igual que la fraternidad de ayer. La fraternidad de ayer es una organización que tiene, por así decir, el ethos cultural de los años 70. Una fraternidad de los años 2020 y picos tiene que ser diferente. Hay que encontrar caminos metodológicos, opciones estratégicas, espacios de ministración, de encuentro, de profetismo, que puedan responder a nuestra época. Yo personalmente creo que la fraternidad ha tenido dificultades de hacer estas transiciones en el tiempo, ¿verdad? Y eso es, bueno, usted está en la nueva directiva continental, ¿no? Pero encontrar caminos estratégicos que respondan a nuestros espacios y retos, me parece un desafío para la generación de ustedes que están ahí en la directiva. Valdir, muchísimas gracias por toda esta contribución, por todo esto. Me surge una última pregunta y me disculpas, ya dije que era la última y aquí me surge otra, y es la Biblia.
¿cuál es el lugar de la Biblia en la reflexión teológica, en la vida para la iglesia, en el quehacer de la fraternidad teológica latinoamericana? Bueno, llamas eso de una última pregunta. No, estoy escribiendo estoy escribiendo un material donde digo que haciendo teología mirando a los niños. Y eso es un poco un mergullo se dice, un diving in, como se dice en español, ¿no? Sí. Como un escudriñar. Un escudriñar, ¿no? de las escrituras. En mi trayectoria teológica, las escrituras son un continuo encanto. Creo que hemos tenido una época de una discusión muy fuerte sobre la cuestión de una escritura, digamos, marcado por lo que nosotros llamábamos, ¿no? una inspiración verbal, literal, y eso yo creo en la inspiración de las escrituras, pero creo en las escrituras como voz de Dios, que habla en cada tiempo y habla de forma que cautiva y que encanta y que propone, ¿no? Entonces, yo creo en la centralidad de las escrituras. Soy luterano, entonces la dimensión cristocéntrica, ¿no? Es muy importante. Leo las escrituras a partir del evento cristológico. Y las escrituras que las leo desde el evento cristológico me hablan de Dios y me hablan de la vida. Y el diálogo continuo que la Biblia promueve, que es el diálogo de encuentro de Dios con la vida humana en sus características contextuales. Entonces, mira Alejandra, yo soy una persona encantada con las escrituras y encantado con el hecho de que Dios me habla de ellas siempre de nuevo y me habla de tal forma que me llama a la conversión. Nunca estoy listo, pero estoy en el camino. Y este camino es un camino de la comunidad, es un camino en la realidad, es un camino de lucha, de duda, de esperanza, de promesa, pero es un camino de presencia. Y las escrituras son un camino de la presencia de Dios que me acompañan en el día a día de la vida. Muchísimas gracias, Valdir. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta conversación, de este video que estamos llevando a cabo en celebración del 50 aniversario. Valdir, en nombre de toda la Fraternidad Teológica Latinoamericana, queremos darte las gracias. Muchas gracias por tu aporte, por tu contribución a la vida de la Iglesia en Latinoamérica y a la vida personal de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, Alejandra. Gracias, Dani. Bueno, Saludos. bueno, chao. Bueno, chao, chao.